Lo que pasa es que me están escribiendo aquí que no pueden entrar. Podemos, o sea, no No, podemos. lo que pasa es que estaban en espera, Gaby. Estaban en espera, por No, eso no entraron. que Ahora los van Jorge, a admitir. Tranquilo, Jorge me está escribiendo y los brasileros que no pueden entrar, no sé. estamos resolviendo, ya va. Ya le mandamos otra vez. Mándale el email directo. Damos inicio a la jornada del día de hoy, esta jornada sabatina, agradeciendo la presencia de los invitados, del doctor Sergio Abello, del doctor Andrés Keller y Guillermo Arrondo, que son nuestros invitados, nuestros ponentes del día de hoy, moderado por el doctor Gabriel Cáceres y la doctora Judith Layas. En nombre de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología, agradecemos a ustedes su presencia, su tiempo dedicado a la enseñanza, a la academia, agradecido y contento de esta actividad. Voy a dejar con ustedes al doctor Gabriel Cáceres, que es el coordinador del Comité Académico de Pietro Tobillo y el presidente de Flamecip, quien va a dar una palabra y da inicio a esta actividad. Gracias por estar aquí, gracias por la asistencia a todos. Feliz día. Sí, buenos días a todos. Es un placer para nosotros, para la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología y para la Federación Latinoamericana de Pie y Tobillo hacer este nuevo webinar. Un tema bien polémico, que son las lesiones crónicas del tendón de Aquiles, y tenemos un panel de expertos, amigos con los que hemos compartido ya en varios congresos internacionales y siempre debatimos sobre esto. Y por eso hemos escogido con pinzas estos doctores, porque cada uno hace cosas distintas para la misma patología. Y vamos entonces a dar inicio. Por supuesto, parte de la idea de este webinar es comparar la experiencia de los doctores con la evidencia que tenemos en la literatura. Y vamos a hablar de, primero, las lesiones insercionales, que probablemente son las más polémicas, y en segundo momento, de las lesiones no insercionales. Y lo vamos a hacer con dos casos. El primer caso es una paciente femenina de 56 años, sin patología sistémica. Es una paciente que camina con ejercicio 3 veces por semana, no es un atleta. Dolor en inserción del tendón de Aquiles de 3 meses de evolución. Esta paciente mejoró al parar de ejercitar por 2 semanas, pero cuando regresó nuevamente a su caminata con las amigas 3 veces por semana, volvió a sentir la molestia. Si ustedes ven la clínica, tiene dolor a la palpación, sobre todo en la región central y medial que están apreciando, no tanto lateral en la inserción del tendón, signos de flegosis, y con ligera pronación del retropié. Y esta es la imagen radiológica de la paciente. Yo pregunto a nuestros 3 invitados si en esta paciente de 56 años, que consulta por primera vez, y ustedes le piden esta imagen radiológica, si ya con esto están listos para dar inicio al tratamiento de la paciente o necesitan algún otro estudio radiológico. Empiezo con el doctor Arrondo. Vasco, cuéntanos qué harías con esta paciente distinto a lo mejor. Bien, gracias Gaby. Primero agradecerles a vos, a Judith y a Reni la invitación en este sábado gris acá en Buenos Aires. Básicamente a mí me gustaría, a pesar que la lesión parece muy evidente, una entesopatía calcificada de la inserción del tendón de Aquiles, a mí me gustaría pedir una resonancia. Es claro que esto ya nos induce a pensar en la patología, pero básicamente la resonancia nos va a servir para ver si hay una inflamación de la bursa y ver si hay combinada una entesopatía insercional con algo de Hanglund, que me parece también verlo, ¿no? Esa radiolucencia que se ve por debajo de la tuberosidad mayor me indica que también puede estar combinada la entesopatía a un Hanglund. Sergio, ¿tú coincides con el Vasco o en una paciente, repito, 56 años, primera vez que consulta, una caminadora, una resonancia magnética va a cambiar tu conducta inicial con este tipo de paciente? Sergio. Estás silenciado, Sergito. Estás silenciado. Estás sin micrófono, Sergio. Ya, ahora sí, es que no me habían dejado. Bueno, muchas gracias, Gabriel, Judy, todos, por esta gran invitación.
Y bueno, contestándote, Gabriel, esto, yo realmente con esta radiografía que veo, yo no pediría ningún otro estudio, ya que veo que es una intensopatía insercional del Aquiles, y sí creería que tiene algo de Haglund también. Si vemos bien la radiografía del calcáneo en la parte posterior, fíjense cómo hay un engrosamiento de la parte más posterior del calcáneo, en donde vemos que las trabéculas óseas han cambiado su posición, y eso es por la carga tan grande y la tensión tan grande que está haciendo el tendón. Para mí con esta radiografía es suficiente y tengo claro que es una paciente que tiene ya una tendinitis, una tendinopatía insercional del Aquiles crónica con calcificaciones, y probablemente y tiene una parte de Haglund también que le puede estar molestando. Bien, entonces ahora vamos a tratar a nuestra paciente. Tratamiento médico de entrada coinciden. No ha podido entrar todavía Andrés, ¿verdad? Estamos sin Andrés todavía. Sí. Ya está, ya está. Tratamiento médico de entrada, primera opción en este tipo de pacientes, ¿o hay alguna consideración para indicar tratamiento quirúrgico de entrada en esta paciente? Está entrando Andrés. Vasco. Yo particularmente intento que los pacientes les prolongo el tratamiento entre 3 y 6 meses. Esto siendo solo una caminadora, no una deportista habitual, intentaría hacerle tratamiento médico hasta completar los 6 meses. Sergio. Sí, es una paciente que lleva solamente 3 meses con síntomas. La patología lleva probablemente mucho tiempo, pero solamente 3 meses con síntomas. Yo intentaría hacerle tratamiento médico con fisioterapia, le recomendaría hacer mucho pilates y mucho estiramiento y toda la parte sedativa. Solamente lleva 3 meses, por lo menos por un mes más. Claro, yo pienso que la mayoría, entonces, estamos de acuerdo en tratamiento médico de entrada a una paciente con esta condición. Y yo creo que la mayoría indica el reposo, la crioterapia, el AINES, estiramiento de gastrosóleo, y lo vamos a discutir un poquito, y si hay alguna modificación del calzado y las medidas típicas que mandamos a un paciente que va a hacer rehabilitación. Yo les pregunto, cuando se refieren a estiramiento del Aquiles y ejercicios de estiramiento, ¿se refieren a este ejercicio que estamos viendo en la imagen, en esta joven, el clásico estiramiento del gastrosóleo, o se refieren a un ejercicio distinto? Esto, Gabriel, es lo que no hay que hacer, porque cuando sometés el retropié a una flexión de más de 90 grados, el roce del ganglio o la prominencia sobre el tendón puede exacerbar el dolor. Esto yo no lo recomiendo. Este tipo de ejercicio no lo recomiendo. Perfecto, totalmente de acuerdo, y ese es el primer mensaje que enviamos sobre todo a los residentes o a la gente no especialistas en pie y tobillo. Este no es el ejercicio que queremos o de que nos estamos refiriendo como estiramiento del Aquiles, porque se ha reportado muy malos resultados en la literatura. Este es el tipo de ejercicio que queremos que el paciente haga, que es un ejercicio excéntrico o de cadena cerrada. Sergio, ¿por qué prefieres el ejercicio de cadena cerrada? Parte por lo que estaba diciendo ahorita Guillermo, y segundo, esto es una patología que no solamente compromete el gastrosóleo medial, sino es una patología que compromete toda la cadena posterior, es la consecuencia de haber tenido retracciones musculares por muchos años de toda la cadena posterior. Entonces yo sí prefiero hacer ejercicios excéntricos, y fuera de eso también adicionar a eso un manejo de todo el estiramiento de la cadena posterior, sea con pilates, terapia manual ortopédica, cualquier técnica que utilizan hoy en día los fisioterapeutas para poder estirar toda la cadena posterior. Ok, bueno, la literatura soporta que el tratamiento ideal es para estiramiento de gastrosóleo, por todo lo que ustedes explicaron, que debe ser el ejercicio de cadena cerrada. Sin embargo, también tenemos muy claro que en la tendinosis no insercional el resultado no es tan bueno. Perdón, en la insercional no es tan bueno. Se reportan excelentes resultados en la no insercional, hasta 86%, pero baja de 50% en las insercionales, y esto es importante que se lo expliquen bien a sus pacientes para que estén claros de lo que puede suceder. Pregunto,
si tienen alguna experiencia, hoy en día se habla mucho de mediadores inflamatorios y de inmunocitos en tendinopatía. ¿Alguna experiencia con este tipo de tratamientos? No, Yo no. ninguna. Okay. Y vamos a lo más básico. ¿Hay en pacientes con tendinosis insercional alguna modificación en el calzado o alguna indicación a sus pacientes? Básicamente yo, Gaby, le recomiendo un realce en el talón. En caso de sea mujer, usar un taco de alrededor de 3 centímetros. Y en el caso de sea hombre, un realce con una talonera. E intentar que sea un zapato de un talón blando para no generar el roce en la prominencia. Sergio, igual, un De pequeño acuerdo. taconcito, un Le pequeño recomiendo taconcito siempre usar limitado. suelas de caucho, no usar suelas de tacón de madera ni calzado de hombre de suela de cuero o tacón de madera, suela de caucho. O sea que a los caballeros le colocamos una pequeña alza, una talonera, por decirlo de alguna forma, y a las damas le indicamos un calzado descubierto atrás, pero con un pequeño taconcito. Exacto. De acuerdo. Ok. Ondas de choque, que agarró en alguna época mucha fuerza para el tratamiento de las tendinosis del Aquiles. Y yo diría que ha perdido un poco la fuerza. ¿Qué opinan? ¿Qué opina Sergio Abello, que yo sé que tuvo experiencia con ondas de choque y a lo mejor le ha perdido un poquito la fe? ¿Qué opina Sergio acerca de ondas de choque en tendinosis insercional? De acuerdo, Gabriel. En alguna época, hace ya varios años, estoy hablando de más de 5 años, entre 5 y 10 años, sí utilicé y la empecé a manejar tendinopatías insercionales, algunas con ondas de choque de baja energía, no focalizadas, y realmente es muy doloroso el tratamiento. Lo único que veía era que el paciente disminuía el dolor durante un tiempo, pero después de un tiempo volvía a estar exactamente igual. Entonces lo dejé de utilizar para tendinopatías insercional del Aquiles. Judy, ¿tenemos alguna pregunta hasta ahora del público acerca del tema o seguimos? ¿O nada que no se haya respondido? Precisamente estaban preguntando el uso de plantillas, si alguno utilizaba plantillas o sea, y hay personas que hablan que hay uso, o sea, que han tenido un buen resultado con las ondas de choque. Pero bueno, ya aquí están, ya continuando con el uso de PRP para el tratamiento, ya eso creo que lo vamos a hablar un poquito más adelante. Sí. El doctor Arrondo levantó la mano. Doctor Arrondo, por favor. Básicamente coincido con lo que dijo Sergio. Primero hablar del fundamento de la onda de choque que supuestamente genera a través de un proceso inflamatorio local, se contraindica todo lo que nosotros habitualmente usamos para la inflamación, que son los AINES, la utilización de hielo y demás, y se usaban las ondas de choque. Yo he tenido mejor resultado con onda de choque, indicando la onda de choque en tendinopatías no insercionales que insercionales, y los pacientes que he enviado a hacer, que es lo que coincido con Sergio, ondas de choque en lo insercional, primero, no buenos resultados, y además es un procedimiento extremadamente doloroso. Ahí quiero repetir Gabriel, una cosa. el doctor Inicialmente, el tratamiento es dar resultados, pero al corto plazo el paciente vuelve a tener los síntomas. Esa ha sido mi experiencia. Ya, bueno, sí. El doctor Gabriel. Keller, usted creo si no lo ves, el doctor Keller está ahí queriendo hablar, pero creo que tú no lo estás viendo. Yo no lo veo. Andrés. Andrés está por ahí abajo, sí. Ahí está. Busca el video. Andrés se ve un poco más abajo. Pero Dale. puede hablar, ¿eh? Puede hablar. Sí, Gabriel, ¿me escuchas? Te oigo, Andrés. ¿Cómo estás? Bueno, primero que todo pido disculpas, no sé, la tecnología me superó, así que entré tarde. Bienvenido al club. Pero muchas gracias por la invitación a participar, sobre todo con un grupo de amigos, siempre es más entretenido. En cuanto a lo que están conversando, yo suscribo todo lo que se ha dicho. Yo creo que las ondas de choque tienen cabida con mejores resultados publicados en literatura a nivel de la tendinopatía no insercional, pero en la tendinopatía insercional los resultados son bastante más malos. Mi experiencia, en los pocos casos que he enviado, es que los pacientes sufren muchísimo, se tienen que hacer bajo anestesia, y el mayor problema que tienen es que tendrían que ser focales para lograr realmente, si es que hay alguna calcificación intratendínea, que eso pueda eliminar. Y como muy bien decía Guillermo, va a generar un fenómeno inflamatorio importante que va en contra de las otras cosas que queremos hacer. Entonces, se está usando terapia
que se contrapone una con otra. Le damos antiinflamatorios, le pedimos que haga reposo y después le enviamos a inflamarle el tendón. Y eso es muy curioso y eso es lo que uno cuesta entender. Por tanto, yo no utilizaría ondas de choque, salvo que fueran focales bajo anestesia, para tratar de evitar tener un paciente que no quiera operarse y además que tienen un costo altísimo. Bien, y si revisamos la literatura, porque oímos en los congresos, a mí me va muy bien con la onda de choque, pero si revisamos la literatura hay poco soporte porque la gran mayoría de los trabajos tienen algún problema que los excluye y no los hace trabajos que realmente trasciendan. Y lo segundo es que casi todos los trabajos lo unen con estiramiento excéntrico del Aquiles. Entonces no sabemos qué fue lo que ayudó. Las comparaciones son ejercicios excéntricos del Aquiles versus ondas de choque con ejercicio excéntrico del Aquiles. Entonces no tenemos un estudio hasta ahora que haga solamente ondas de choque para el tratamiento y lo compare con ejercicios de estiramiento. Avanzando, también muy de moda en los últimos años, plasma rico en plaquetas. Experiencia de ustedes con el plasma rico en plaquetas en esta patología. Empezamos por Andrés, que terminó hablando. No, yo no lo uso. Definitivamente no lo uso. Hay que recordar que el plasma rico en plaquetas no es otra cosa que un concentrado de elementos que teóricamente van a estimular angiogénesis, van a estimular migración celular, o sea, son elementos que teóricamente son tenoinductores. Basta que el paciente coma algo distinto, basta que el paciente se tome una muestra un día para otro para que la concentración de los elementos sea distinta. Los elementos en los que se produce el PRP también son distintos y por lo tanto no hay evidencia que aporte, y si no hay evidencia que aporte, yo por lo menos no lo utilizo en estos casos. Antiguamente, en procedimientos quirúrgicos se lo hemos agregado porque hay mucha información al respecto, no tan científica, por parte de algunos médicos, de Dr. Google, que permiten, que demuestran resultados promisorios. Sin embargo, ya sea en tendinopatía insercional o tendinopatía insercional, al revisar algún metaanálisis, algún estudio controlado de alta calidad, no muestran mejoría. Y también hay que recordar lo mismo que dijo Sergio, es que estas mejorías son muy transitorias. ¿Dónde va a quedar esa inyección que tú estás colocando ahí? No sé. ¿Cuánto tiempo va a durar en absorberse? No lo sabemos. Así que yo no lo uso en mi paciente. Vasco o Sergio, ¿alguno de los dos, alguna experiencia distinta o más o menos opinan lo mismo que Andrés? Yo coincido en lo que dijo Andrés en todo, no lo utilizo y demás. A ver, te lo pregunto a vos, Reni, si es posible, porque sé que entró en participantes el doctor Batista, que creo que para las tendinopatías él lo está utilizando. Perdón que me meta en esto, Gaby, si vos en algún momento lo puedes habilitar para que pueda opinar, porque sé que lo está usando Jorge Batista, no en las insercionales, pero sí en lo tendinopático. No sé si se puede, lo dejamos para después, me parece interesante escuchar la opinión de una persona que se dedica mucho a la parte deportiva, a ver él qué resultados tiene. El doctor, que levante la mano para yo buscarlo, por favor. Debe levantar Perfecto, la mano. que Jorge levante la mano y después le das el lugar. Gaby, discúlpame. Bueno, no, perfecto, excelente. Mientras aparece Jorge, tenemos que los reportes en la literatura hablan de 53% de mejoría. Los estudios a 2 años inclusive no ven ningún cambio en la resonancia magnética y la mejoría clínica es modesta. Y este trabajo interesantísimo que indicó ejercicios excéntricos, a la mitad de los pacientes además le colocó PRP y a la otra mitad solución salina y no hubo diferencia en dolor y actividad entre los dos grupos. ¿De acuerdo? Entonces, PRP y solución salina y evolucionaron exactamente igual. Aparentemente lo que sí los ayudó fueron los ejercicios excéntricos. Y ahora nos metemos en un tema probablemente muy común en nuestro país. Ortopedistas clásicamente resolvían todo con una infiltración con esteroide. Y hay bastante reportado en la literatura sobre el problema de infiltrar esteroides en el tendón de Aquiles. Y el mensaje inicial que queremos dar sobre todo a los residentes y a los especialistas más jóvenes
evitar en la medida de lo posible infiltrar con esteroides. Yo sé que el doctor Arrondo a lo mejor no va a coincidir con nosotros. Y créanme que lo que va a ocurrir es, después de una segunda infiltración, que el tendón se va a romper y además va a quedar un tendón de muy mala calidad. Y reconstruir este tendón es bastante complejo. Y entonces, antes de brincar, ya va, porque aquí algo me pasó. No se me pegó el caso del Vasco Arrondo, no sé por qué. ¿Querés que lo mostremos ahora? Yo comparto pantalla y lo muestro. ¿Lo tienes a la mano? Vasco, Yo lo pegué a la presentación y no sé por qué no aparece. Debe ser que abrí la presentación que no era. Yo voy a ver si lo puedo pegar, a ver si aparece. Me decís vos, ahí se ve en mi pantalla. Sí. Se ve, pero Bueno, bien. Ahí está. Perfecto. Para que me organice, porque Gaby me lo manejó, es el coanfitrión, tiene la chance, es el anfitrión, así que puede manejarlo como quiera, pero me tomó de sorpresa. Adelante, adelante. Ya voy, ¿eh? Ahí está. Bueno, esto, como dice Gabriel, es un caso especial, producto de que es un paciente de estos runners de 50 años que no pueden parar de correr. Es un paciente de 52 años con una entesopatía no muy clara de Aquiles. Yo le había hecho hace más de 6 años un rasage por una tendinopatía proximal del Aquiles, que había andado bien y volvió por más. Parecía un ganglion, pero no estaba muy seguro, entonces tenía que correr una carrera de estas que hacen estos muchachos y le hice una infiltración. Le fue muy bien con la infiltración y corrió la carrera. Volvió a programar otra carrera, volvió con el dolor y yo le hice una nueva infiltración. Y volvió a correr la carrera. Volvió por su tercer carrera. Yo le digo, mira, tengo miedo, ya van 2 infiltraciones. No, haceme que ando bárbaro con las infiltraciones. Le hice una tercera infiltración y me pasó esto. Por suerte el paciente se echó la culpa a sí mismo, porque dijo que después de hacer la infiltración, a los 7 días, en cuarentena, se chocó contra una mesa y se rompió el tendón. Entonces yo no me hice cargo de esta patología y finalmente hice una ruptura por desprendimiento insercional del Aquiles. Básicamente yo esta patología la trato en decúbito prono, con un abordaje que después lo vamos a discutir con Gabriel. Muchas veces esto se puede tratar por una incisión central o una incisión en L, como les muestro en este caso. Yo quise ir en L por 2 razones. Primero, que es una persona, estéticamente la incisión en L con una rama horizontal distal es más estética, y además tenía la incisión del rasage que le había hecho a medial. Entonces decidí ir por esta incisión. Les muestro rápidamente para no demorarlos. Acá vemos cómo estaba totalmente avulsionado y la degeneración del extremo distal del Aquiles en su parte insercional. Aquí les muestro todo lo que tuve que resecar, o sea, toda la parte distal del Aquiles que yo había degenerado con la infiltración, tuvimos que resecar, nos quedó ese defecto. Cuando es un defecto que me permite evaluar ese defecto, bueno, acá estamos disecando la parte inferior del resto del remanente de las inserciones, que lo respetamos como 2 hojas de libro para luego hacer algún tipo de refuerzo. Ahí ven lo que parecería ser un ganglion, que es una exostosis posterolateral. Aquí podemos ver la resección de la tuberosidad, en este caso con una microsierra, y ven la superficie cruentada en este caso, y después lo que evaluamos es que si el tendón en flexión plantar llega a la zona de la exostectomía que hemos producido. En este caso, hay veces cuando tenemos que resecar más tendón, tenemos que hacer un alargamiento BI, que nosotros lo hacemos en forma percutánea, a 16 milímetros del mayolo medial,
podemos hacer a través de una incisión de 3 centímetros el VI proximal y elongar el tendón hasta que llegue a su zona insercional. Utilizamos el sistema Speed Bridge, con esto que son, eso que pueden ver en esta imagen, son los Sweep Block, que tienen unas cintas de polietileno de alta resistencia. Aquí podemos ver cómo se colocan esas cintas. Creo que acá había un video donde podemos ver cómo en la introducción del Sweep Block vemos que el tendón se aproxima a la inserción distal y dicen los reportes que esto en estudios biomecánicos soporta cargas de hasta 400 kilos, que nos puede habilitar a dar una rehabilitación precoz en estos casos. Estamos colocando el Sweep Block, se cruzan las cintas, la de externo con la cinta interna y sucesivamente con la del otro lado. Les muestro cómo queda esto y aprovechamos las cintas de polietileno de alta resistencia, haciendo como si fuese una M, una cruz con una M, y a su vez también trae esos hilos, como pueden ver esos hilos blancos, que lo aprovechamos para hacer una sutura de Krakow y reforzar el sistema. Ahí estamos haciendo el punto de Krakow, finalmente el resultado final a la izquierda y el cierre de la herida. Y les muestro la exostectomía cómo quedó. Dejo de compartir pantalla, Gaby. Esto es algo iatrogénico, lo hice yo. Gaby. Está silenciado, Gabriel. Creo que no lo han habilitado el micrófono, porque está pasando que cuando uno lo bloquea... No, Gabriel está No, habilitado. estoy habilitado, fue culpa mía. Aquí está el doctor Batista preguntando si, o sea, que escuchó la pregunta, que no pudo escuchar la pregunta. Ya le estoy escribiendo para habilitarlo, para que entonces en un ratico nos pueda comentar acerca del PRP que dijiste tú, Guillermo. Perfecto, gracias. Ok. Entonces, ya vi que había pasado, tenía tu caso, Vasco, al final con las reconstrucciones, pero ya lo borré mientras hablabas. Entonces, experiencia con algún otro método en el tratamiento de esta patología. Sergio, sé que tienes alguna experiencia con la radiofrecuencia o alguien quiere opinar alguna fórmula esotérica con el que controlan estos problemas. En alguna época, y no tanto para tendinitis insercionales del Aquiles, sino para no insercionales, hubo un boom en Estados Unidos de radiofrecuencia TOPAZ, que es la misma radiofrecuencia que se utiliza hoy en día en artroscopia, que no genera calor y lo que hace es una ruptura parcial de esas fibras, generando que mejore un poco la elasticidad del tendón. Hice un par de casos en esa época y realmente no me gustó mucho porque generaba mucha inflamación del tendón posteriormente y los síntomas otra vez volvían a aparecer. Entonces lo dejé de utilizar. Hoy en día lo que yo utilizo y lo que les dije ahorita hace un momento, me ha ido muy bien, sobre todo en deportistas, en terapia con pilates, que hagan pilates 3-4 veces a la semana y me ha funcionado bastante bien. Bien, ¿alguna otra fórmula, Vasco? Sé que tú tienes alguna otra fórmula de esas mágicas que usan los argentinos, ¿no? A ver, cuando uno tiene una tendinopatía de Aquiles, intenta que el paciente se cure prácticamente solo, con todos los recursos que estamos hablando, y si no, que lo trate otro especialista. Pero básicamente otro de los elementos que estamos utilizando es el MEP, microelectrólisis percutánea, que es a través de una aguja tipo acupuntura con un ánodo en la punta donde se transmite corriente galvánica. Yo me lo hice para una inflamación del ligamento deltoideo, es doloroso. Los pacientes, una de las cosas que te dije, se van a otro especialista porque les duele, pero realmente están reportados, y es el mismo concepto de las ondas de choque, la movilización de procesos inflamatorios y la estimulación del colágeno, que aparentemente da buenos resultados. Pero como vos bien dijiste, Gaby, esto está sumado a los ejercicios excéntricos, entonces nunca sabes si lo curó el MEP, o la onda de choque, o lo que comentó el TOPA que comentó Sergio,
o son los ejercicios. O sea, no hay ningún trabajo que diga que haga un doble ciego con uno u otro método. Pero bueno, yo es uno de los recursos que utilizo. Bien. Pregunto... Gabriel, ¿Sí? no, solo para decir que nosotros no ocupamos esos métodos. Hay algunos centros que aquí en Santiago también utilizan una suerte de EPI, que es una infiltración pero sin corriente galvánica en el tendón, para generar fenómenos inflamatorios. Ellos dicen que le va bien, pero no hay ninguna literatura seria que publique esos resultados como para poder copiar y reproducir, y menos en tendinosis insercional. Insisto, yo creo que es muy distinto, ya lo vamos a conversar más rato, lo que es insercional de la no insercional. Claro. Aquí el doctor Batista nos contestó, porque parece que tiene problemas con el audio, de todas maneras va a tratar de reiniciar a ver si puede entrar, pero él dice que parte del uso del PRP de él es en tendinopatía más a niveles 2 y 3 de CHAM, o sea, más proximales, o sea, tendinopatía no insercionales, que en las insercionales no le ha ido bien. Entonces, bueno, va a tratar de habilitar y a ver si puede entrar más adelante. Buenísimo. Ojalá Jorge pueda acompañarnos más adelante con su experiencia, porque además, cuando hablemos de no insercionales, hay parte de la reconstrucción que yo sé que él hace. Entonces yo les hago una pregunta a los panelistas. Si esta paciente no fuera una señora de 56 años que está haciendo caminatas para rebajar, sino un deportista de 36 años, ¿hubiera cambiado en algo su conducta o seguimos tratándola básicamente igual? Yo prácticamente, Gaby, si es un deportista de estos ansiosos que te digo, tal vez los plazos de tratamiento médico los hubiese acortado. No espero tanto tiempo. Bien. Pero siempre empezarías con una opción de tratamiento médico, sí, para el paciente. Sí, señor. Sí, señor. Okay. Yo también acortaría el tiempo de tratamiento no médico, sabiendo que si es un paciente deportista, va a terminar en cirugía. O sea, con esa radiografía que vimos y un paciente de 36 años deportista va a terminar en cirugía. Simplemente es para darle la opción de que se convenza que necesita realmente la cirugía. Y les va muy bien. O sea, cuando hay una tendinopatía insercional con calcificaciones y con parte de Haglund en un paciente deportista, y sobre todo si es de alto rendimiento, yo lo operaría mucho más temprano que la otra paciente que hablábamos, de una paciente de 56 años. Sergio, por ejemplo, fíjate, esta paciente no tuvo mejoría clínica a los 3 meses de tratamiento médico. Ahora, si bien tenemos claro que hay trabajos que hablan que los tiempos ideales para, por ejemplo, el ejercicio excéntrico debiera ser de 6 a 12 semanas, y algunos hablan hasta de 6 meses. Esta paciente con una ligera mejoría clínica, ¿ya le indicamos tratamiento quirúrgico o todavía le damos chance con tratamiento médico? Si no ha mejorado, yo lo haría tratamiento quirúrgico, le propondría de una vez. Andrés. Tratamiento quirúrgico. ¿Quirúrgico o le damos otro chance médico? ¿A la deportista o a la señora de 56? Ya me respondiste. Perfecto, gracias. a la deportista la opera, pero a la señora de 56 le das otro chance. ¿Sí? Le doy más tiempo, sí, siempre hay tiempo. Bien. Vasco, igual. Bien. Igual. Bien, entonces hablemos del tratamiento quirúrgico y todos sabemos que está... Si quieres, antes de seguir, aquí tenemos al doctor Batista. Si quieres, para entonces no volver otra vez al tema del PRP, o esperamos para cuando estemos hablando ya de las no insercionales para que él entre. Perfecto, si está Jorge y quiere opinar, con todo gusto. Ok, ya le vamos a... Gaby, no estás compartiendo la pantalla, después te aviso, por las dudas. ¿Quién, yo? Sí. O sea, ¿no se está viendo la pantalla? No. No. ¿Y qué se está viendo? Tu cara. Puede ser, ¿no? Pero eso tenía que haberme hecho hace rato. ¿Y por qué no se está compartiendo la pantalla? No entiendo. Porque compartí yo en un momento y ahora tenés que compartir vos de nuevo, negro. Ahora sí. O sea, que hemos hablado de todo y no hemos visto nada. Y no se alcanzó a ver. Hasta ahí te quedaste, hasta ahí.
Ah, el gato argentino se vio, era para mí muy importante el gato argentino. ¿Se vio el gato argentino? Qué feo, ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué pasó con Jorge? Ya estoy esperando que Reni lo habilite otra vez de coanfitrión y lo... Bueno, y tú me interrumpes, Judith, en lo que aparece Jorge. ya le aviso. Entonces, liberación del gastronemio medial, sabemos que está muy en boga, sobre todo en los españoles y en los mexicanos y en algunos latinoamericanos. Es una opción de tratamiento única cuando hablamos de tendinosis insercional. ¿Alguno de ustedes tiene experiencia con esto? Como tratamiento único. Yo jamás lo haría como tratamiento único. No lo haría. Va en contra del sentido de que... Ninguno lo haría como tratamiento único, pero a lo mejor lo hacemos en algún procedimiento, ¿verdad? Después de solucionar el problema distal, si hay una retracción de la Aquiles evidente en el examen físico, me ayudaría de un release medial, pero si tú vas a hacer solo eso, lo más probable es que ese paciente quede con más molestias, porque vas a facilitar que haya un pinzamiento del tendón en ese pequeño hardloop que tiene en la radiografía. Bien, y además la literatura no lo soporta bien. Dice que la tendinosis insercional, la evolución de hacer solamente este procedimiento no es tan buena, a pesar de que, bueno, consigues de todo. Este estudio, publicado en el 2015 de Talerico, 91% de éxito y que solamente un paciente recurrió, ¿no? Con tendinosis insercional, lo cual llama la atención. Hablando de tratamiento, Sergio, ¿quieres hablar de esto? Sí, quería hablar de eso porque hay que mirar en estos casos qué tipo de paciente estamos manejando. Y ahorita pensando, de pronto yo sí lo haría, no lo he hecho en tendinitis insercional, pero sí lo haría en un paciente que ha hecho tratamiento médico, no ha mejorado, una tendinitis insercional que no tenga calcificación ni tenga un Haglund y que sea simplemente el tendón inflamado en la inserción del calcáneo y que haya sido renuente al tratamiento médico, creo que sería una opción que le plantearía de hacer un alargamiento del gastrosóleo medial. No le quitas el Haglund. No, si no tiene Haglund, sino tendinitis insercional pura del Aquiles que no haya hecho, que no haya cedido a un tratamiento médico. Creo que ahí tendríamos cabida a esto. Lo que pasa es que sería una tendinosis insercional sin calcificación, un caso raro. Exactamente. Gaby, no, para ser objetivos, ¿no? Yo coincido con lo de Sergio y lo de Andrés. Básicamente, para contarles el resto de participantes, si yo tengo un Haglund que es un poco resistente al tratamiento médico, estoy pensando en operarlo y tengo una Silverhawk positiva, o sea, retracción, posiblemente en esos casos combinaría los dos procedimientos. Le retiraría el Haglund y le haría la liberación medial de gastrocnemia. De acuerdo. Bien. Ahora, son casos que por lo general evolucionan muy bien con el ejercicio excéntrico, ¿no? Con el estiramiento del gastrosóleo. Porque con el Silverhawk comprobaste que la contractura es proximal y no distal. Exacto. Ahora pregunto, ¿hay espacio para el tratamiento endoscópico? Y aquí me hubiera encantado que estuviera Jorge con nosotros, pero... Estoy. ¿Ah? Ahí está ahí. Con nosotros. Ajá. Jorgito, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, perdón, recién pude entrar con el audio, discúlpenme. No, por favor. Ahora nos comentas del PRP si quieres cuando volvamos con tendinosis no insercional. Ok. Nos hablas de tu experiencia en ambos casos, pero en tendinosis insercional del Aquiles, ¿ocupas también el tratamiento endoscópico? Depende del caso. Si hay un compromiso de menos del 50% de la cara anterior del Aquiles, sí. Si el Aquiles está comprometido más de un 40 o un 50%, hago un procedimiento a cielo abierto, como vi que mostraba Guillermo, hago un split bridge. El problema está en que el retorno al deporte, prácticamente no hay diferencias entre el tratamiento a cielo abierto y endoscópico, porque hemos presentado un trabajo en la Flamesip, en donde, creo que fue hace 4 o 5 años, en donde la vuelta al deporte, los tiempos son prácticamente los mismos que en la cirugía a cielo abierto. Durante 8 o 9 meses los pacientes continúan con dolor
de forma tal de que eso creemos que hay que comentárselos a los pacientes, porque creo que la única ventaja que tiene la calcañoplastia endoscópica es la menor morbilidad por menor agresión a las partes blandas, pero creo que la sintomatología postquirúrgica continúa unos cuantos meses. Ya. Sergio, ¿tiene alguna experiencia o me dijiste que no, para tendinosis insercional con calcificación no ocupas el tratamiento endoscópico? No, creo que es una contraindicación de la artroscopia para tendinitis insercionales. Cuando hay calcificaciones, sí es mucho mejor hacer una cirugía abierta. Cuando es un Haglund, solamente siempre lo hago artroscópico. O sea, si es un Haglund sin calcificación y tendinitis insercional, sí lo hago endoscópico. Es muy difícil, ¿no? Resecar todos estos osteofitos que están intratendón vía endoscópica. Es imposible vía endoscópica, si no tocaría desinsertar. Sí, desinsertar todo el tendón para poder limpiarlo. O sea, es imposible. Creo que es imposible cuando hay calcificaciones quitarlas endoscópicamente. Sí, básicamente para no dejar que corra el tema del comentario de Jorge, me parece muy atinado, objetivar el daño tendinoso en la entesitis para poder tratarlo o no. Lo hemos charlado, Gaby, hay un trabajo de Nicholson, donde el tipo habla que si está afectado a menos del 50%, él habla de distancia, de menos de 8 milímetros el tendón, se podría hacer tratamiento incruento, y cuando está afectado el vientre tendinoso más de un 50%, lo define como un grado 2 y un grado 3 donde hay tendinosis propia del tendón, esos serían quirúrgicos. Yo creo que eso es lo que hizo referencia Jorge, me parece interesante comentarlo. Sí, pero creo que, Guillermo, es para tendinitis y tendinopatía no insercional, de más del 50% menos, pero insercional. No, yo estaba hablando de tendinopatía insercional. Claro, estamos hablando de la insercional ahora. Ahora, ya que todos coincidimos que tenemos que hacerlo a cielo abierto, la discusión puede ser qué incisión utilizar. A mí me entrenaron con este tipo de incisión en J o en Coger, parecida a la que presentó el Vasco, que por supuesto da una muy buena exposición. Y por supuesto aquí lo importante es ir directo hasta el tendón, no levantar subcutáneamente ese flap, hacemos la calcaneoplastia y fijamos el tendón nuevamente. Hasta que tuvimos un caso en el que nos pasó esto y empezamos a repensar si esta era la incisión ideal. Y yo sé que el Vasco también se lo piensa un poco a veces. Vasco, ¿alguna experiencia de daño en piel con este tipo de incisiones? Bien. ¿O por qué te lo piensas? ¿Por qué cambias? ¿Por qué utilizas dos tipos de incisiones? Está claro. Cuando son mujeres que yo busco estética, esta incisión es mucho más estética que dejar una cicatriz posterior. Entonces lo intento hacer. Lo que demoro es la movilidad activa. O sea, el real se dejo más tiempo, y porque el efacelo de la herida distal, de la rama horizontal de este tipo de incisión es frecuente. Entonces espero por lo menos más de 3 semanas para empezar a dar movimiento activo. Bien, ok. Eso lo vamos a discutir ahora el postoperatorio. Esta paciente afortunadamente cicatrizó sin problema. ¿Incisión lateral ocupa alguno para tendinosis insercional del Aquiles? ¿O es muy difícil levantar el tendón y limpiarlo por acá y volverlo a fijar, verdad? ¿Alguno? No. No. Bien. Entonces yo creo que todos coincidimos en incisión central posterior. Y está este trabajo de Diorio y Mark Easley, donde hacen un sondeo en cirujanos de pie y tobillo en Estados Unidos, y la vasta mayoría ocupa el abordaje central posterior para la reconstrucción. Andrés, ¿tu experiencia con este abordaje ha sido siempre decente? Sí, absolutamente, absolutamente. No hemos tenido muchos problemas con la piel. Yo creo que hay un mito en relación a ese abordaje, y el mito está dado habitualmente porque las incisiones son mucho más grandes de las que tú estás mostrando. Uno no tiene que hacer incisiones tan grandes, tiene que tener cuidado con las partes blandas, los retractores tienen que ser blandos, los ayudantes tienen que no hacer mucha tracción, y esa piel va a cicatrizar. Sabemos que hay circulación ahí un poco compleja,
pero eso no implica que no vaya a reparar en los tiempos que corresponde y las probabilidades no son tan altas de tener dehiscencia o de tener necrosis en la piel. Yo no he tenido tantos problemas, me gusta. Después de este trabajo, como en el 2010, salió un trabajo, creo que era de Missel, que demostró que era mejor un abordaje central que hacerlo más lateral o más medial, por la irrigación de la zona. Entonces discutamos un poquito, porque yo sé que esto es polémico y sobre todo los residentes hacen con frecuencia estas preguntas. ¿Cómo hacer la calcanioplastia? ¿Tienen alguna referencia? Si ven la imagen de la derecha y de la izquierda son muy distintas, obviamente el que dice D se ve que prácticamente no se hizo calcanioplastia. ¿Cuál es la referencia de ustedes? ¿O levantan toda la tuberosidad posterior y ya? Y después vamos a discutir la colocación de arpones si los utilizan para la fijación nuevamente del tendón. Empezamos con el Vasco. Vasco, háblanos tú de cómo planificas tu calcanioplastia. Y aquí hay una pregunta interesante. Hay una pregunta interesante que pudiera ir en relación a eso mismo, la calcanioplastia, en el caso del Haglund, y que se refiere también a la pregunta anterior. Alexandra pregunta si el abordaje central para si la necrosis es porque la resección fue poca de la calcanioplastia, digamos la necrosis de las partes blandas, o hay algo que también puede ocurrir. Entonces, para aclarar por qué pudiera ser la resección poca o amplia y qué relación pudiera tener también con el abordaje. Bueno, yo pienso que el problema en la piel, particularmente en esa paciente operada en enero con un fero muy fuerte. Si se protegen las partes blandas, enero porque empiezan en enero los felos, entonces vienen más vigorosos. Ya en diciembre están más cansados y jalan menos, pero retracción vigorosa de esa herida, por eso yo pienso que si la quieres extender hacia arriba, lo que quieras, no hay problema. Lo importante es no forzar la piel, como explicó claramente el doctor Keller ahorita. Yo creo, Gaby, para hacer un comentario de eso, que esa incisión yo te la vi demasiado proximal. Hay que intentar ir un poco más plantar. Porque ahí yo lo único que hago es tomar el flap y no lo reparo con un punto y lo dejo al costado con una halsted. Nadie lo toca, con ningún separador. Más plantar aquí, pero ya aquí estamos ya en la piel gruesa. No, pero estoy hablando de la que se te faceló, de la incisión en L. Que hay que hacerla bien plantar para no generar la necrosis, que fue lo que mostraste. Y en este caso yo creo que es paradigmático, está buenísima la imagen. En la de la izquierda, insuficiente, la de la derecha es como se debe hacer. Yo generalmente trazo una línea tangente al borde superior del calcáneo, desde el vértice de la canilla posterolateral, y hago una exostectomía a 45 grados. Por además el riesgo de hacer poca exostectomía y dirigir el osteótomo, la sierra, más paralela, digamos, al eje perpendicular del pie, del retropié, también te da poca seguridad con respecto a no entrarle a la canilla subastragalina. Entonces es más seguro hacerla más extensa y en mejor ángulo. Creo que el de la derecha me gusta. No me gustan los arpones, pero me gusta la exostectomía. ¿Qué no te gusta de los arpones? Básicamente que el arpón más distal, digamos, el que está más adelante, está demasiado adelante. Yo cuando reinserto el tendón me gusta, creo que esto lo hemos discutido con Sergio en alguna oportunidad, no perder brazo de palanca del Aquiles. Si yo pongo un arpón tan adelante, tan distal, vamos a perder fuerza de palanca del tendón de Aquiles. Sergio, tu opinión de los arpones, por favor. Sí, de acuerdo. Ahí el problema es que estamos perdiendo todo el brazo de palanca del Aquiles, y lo otro es que la calidad ósea en esa zona donde está los arpones, donde está la D, no es tan de buena calidad. Entre más posterior, obviamente tiene mejor brazo de palanca el Aquiles, que es su inserción original, que es donde debemos ponerlo. Y segundo, tenemos una mejor calidad ósea donde los anclajes se pueden fijar mucho mejor, tener más presa de ese arpón. Particularmente hoy en día no uso arpones para estos casos.
Me gusta más el sistema de SpeedBridge. El tema de los nudos es otro tema importante, debido a que muchas veces quedan nudos subcutáneos y empiezan a hacer granulomas que posteriormente tenemos problemas con la cicatrización. Un tip que yo utilizo cuando voy a resecar el haglund es fijarme muy bien y disecar muy bien en la zona de inserción del tendón de Aquiles. Y siempre vamos a encontrar que en la parte posterior del calcáneo hay una zona que tiene una parte cartilaginosa y sube hasta que encontramos la prominencia del haglund. Esa es la parte que yo identifico muy bien y me voy más o menos un centímetro por encima de donde está la inserción real del Aquiles, y ahí es donde empiezo a 45 grados, como lo decía Vasco, de hacer la resección. Entonces es fijarse muy bien dónde está la inserción del Aquiles original cuando estamos haciéndole el abordaje. Y definitivamente estos arpones anteriores, pues los resultados no van a ser buenos. Perdón, Gabriel, Andrés. una pregunta. Ese caso es tuyo, obviamente. No, ninguno es mío. Es que entonces no me va a poder responder, porque a mí me cuesta entender por qué tienen los arpones, primero que todo. Salvo que haya sido una desinserción completa, que no se utilizó una doble fila de sutura. Pero si fue simplemente como para asegurar, quedaron mal puestas las anclas, pero eso no es garantía de que se haya enviado hacia ventral el tendón de Aquiles, ojo. Y si no se envió la gran parte de la inserción del tendón de Aquiles hacia adelante, no va a ocurrir la disminución del brazo de palanca. Creo que están mal puestas, suscribo lo que se ha dicho, pero a lo mejor no hubo una traslación hacia ventral de la inserción tendínea en ese caso, y por lo tanto no debería pasar que se vaya a perder un poco la potencia de acción del tendón. Un punto interesantísimo que traes tú ahora, Andrés. Yo aprendí que el tendón se debe desinsertar completamente. Completamente. Porque dejar las inserciones, por lo menos laterales, todavía puede ser fuente de dolor. ¿Todos desinsertan el tendón completamente? No. Andrés, ¿no? ¿Sergio? No. ¿Vasco? No, tampoco. No. O sea, ¿qué hacen? ¿Levantan nada más la zona que está inflamada? ¿No levantan todo el tendón? No, yo lo abro completamente el tendón. Lo abro, si acaso trato de dejar una pequeña zona en las partes lateral y medial de la inserción del tendón, pero lo menos posible que pueda, para poder tener una visión bastante buena y resecar lo que más pueda. O sea, que dejarían, por ejemplo, este flap y levantan el centro nada más del tendón. Sí, es que depende del caso que tú estés hablando, y en ese sentido la resonancia te ayuda a diferenciar. Si tú ves la presencia incluso de roturas intrasustancia, calcificaciones intrasustancias múltiples, con la parte más ventral del tendón muy dañada, probablemente ese paciente va a ser candidato a desinserción, una limpieza completa y después un reattach con una técnica tipo SpeedBridge. Pero te puede tocar también perfectamente que con un abordaje en libro abierto del tendón, sin tener que limpiar, sin tener que abrir todo el tendón, sin tener que desinsertar la distal, tú puedes limpiar la hoja más ventral del tendón, sacar la estructura ósea, sacar las calcificaciones y hacer la resección del haglund o la calcaneoplastía bastante segura y sin haber resecado todo el tendón y por lo tanto sin tener que obligatoriamente reinsertar. Pero depende de la magnitud y depende del caso que estemos hablando. Y esto es interesante porque no hay nada de esto escrito y los libros tampoco lo dicen claramente, pero Sean, Myerson y Guyton, los tres me enseñaron a levantar completamente el tendón. Porque cuando ellos en sus inicios dejaban parte del tendón, eran los pacientes que seguían quejándose de alguna molestia. Ellos dicen, el tendón debe levantarse completamente y reinsertarse en una nueva zona. Porque además si estamos haciendo la calcaneoplastia, y si la calcaneoplastia es suficiente, entonces estamos levantando prácticamente todo el tendón. Jorge, tu opinión al respecto, Jorge. Bueno, mi opinión al respecto, que yo prefiero el abordaje longitudinal, no he tenido problemas.
Coincido con Andrés que yo prefiero abordar el tendón como si abriera un libro, hago un abordaje en L, como aprendimos con Nick Van Dyke, y prefiero el sistema Speed Bridge, aunque como el grupo de pacientes míos es un grupo más joven y de alta exposición, porque son deportistas profesionales, en más de un caso he adicionado una transferencia a cielo abierto del flexor propio del hallux. Ok, entonces te nos adelantaste aquí, porque ahora, ¿qué hacer cuando tenemos un daño extenso del tendón? Y yo sé que Keller ha publicado de esto con Emilio, que hasta 30% del tendón que nos quede es suficiente, ¿correcto, Andrés? Sí, bueno, eso estaba enfocado en otro tendón, pero es yo extrapolable. sé, el trabajo es en los peroneos, si mal no recuerdo, Sí, ¿no? sí, sí. Pero de los peroneos se extrapoló al tendón de Aquiles un poco, porque antes hablábamos del 50% como máximo, pero ahora se empieza a hablar del 30%. Y el vasco también se queda tranquilo con 30%, ¿correcto, Vasco? Sí, sí, pero depende de la actividad. Si es un deportista, como dijo Jorge, no, me gustaría aumentarlo con algo más. Y posiblemente en este caso, como estamos mostrando acá, bueno, ahí ya se hace más que claro. Estás levantando el tendón del flexor propio del hallux, posiblemente le haría una aumentación con flexor propio. Sí, entonces nosotros siempre levantamos el tendón, como ven aquí, completamente para hacer una buena calcaneoplastia. Y cuando nos queda muy poco tendón, o muy leve, como se ve aquí, sobre todo, siempre manejábamos el 50%, pero hoy en día somos un poquitico más generosos. Porque si ustedes ven el grosor de este tendón, pareciera mucho menos el 15% del Aquiles normal. Jorge, pero me llama la atención, porque sé también lo haces en rupturas agudas del tendón, que tú eres un poco más agresivo y haces esa transferencia. Yo sé que en rupturas agudas y en tendinosis, y lo vamos a hablar ahora, lo haces endoscópico, pero en tendinosis insercionales también haces tu transferencia del flexor largo del hallux, pero en deportistas de alto rendimiento o en todo el mundo. Depende del caso, si hay exostosis como la que mostraste antes, que son muy distales, lo hago a cielo abierto. Pero si el paciente tiene solo un haglund y una lesión de la cara profunda del Aquiles, lo hago enteramente artroscópico. Bien, excelente. ¿Puedo, Gaby, hacer una pregunta aprovechando a todos los panelistas? Si Adelante. esto fuese un deportista con un pie cabo varo importante, con una antesopatía calcificada, ¿le hacen algo al calcáneo, al retropié? ¿Le suman algún procedimiento? Yo no. Yo en general no. Si no tiene patología asociada al pie cabo, no, o sea, si no tiene sintomatología asociada al pie cabo, no le voy a hacer nada. Bien. Yo sí veo que hay un varo grande del retropié. Es un caso interesante, Vasco. Si veo que tiene un varo severo del retropié, creo que sí le haría una osteotomía corrigiendo ese varo. Vasco. Creo que es uno de los casos, creo que es una de las causas porque va a ser mecánicamente, nos va a hacer que haya mucha más tracción del Aquiles. Luego, si lo corrijo, creo que ese paciente va a estar mucho mejor. ¿Por qué, Vasco? ¿Por qué preguntas esto? Porque sí lo Porque haces. básicamente me ha pasado tratar tendinopatías insercionales en deportistas y la vuelven a repetir a mediano plazo y eran en retropiés muy varos. Yo creo que hubiese sido importante también modificar la mecánica del Aquiles, que yo creo que en el retropié varo tal vez sea aunque no se sabe muy bien cuál es la causa de las entesopatías, puede ser una de las causas mecánicas de producción. Entonces, cuando me está empezando a hacer ruido la posibilidad en pies cabos importantes, estoy hablando de pies importantes, poder combinar osteotomías valguizantes. Bien. Entonces ahí está ya la inserción del flexor largo del hallux y terminamos de cerrar lo que nos queda de tendón. Postoperatorio. Un caso de estos normales cuando levantan el tendón y lo vuelven a insertar. Todos inmovilizan. ¿Por cuánto tiempo? Sergio, ¿por cuánto tiempo? Depende de la técnica que utilice. Si son anclajes, lo inmovilizo por 6 semanas.
Si estoy utilizando una técnica de speed bridge, lo inmovilizo por 3 semanas y a la Y tercera apoyo semana empiezo apoyo progresivo. a la tercera semana. Sí. O sea, que Yo lo inmovilizas cargo en bota con alza o lo Con una pasas a las bota. 3 semanas a la Con una bota. bota con alza y progresivamente ir bajando y apoyando. Jorge, Yo inmovilizo solamente 4 semanas, lo haga a cielo abierto o lo haga endoscópico. Y la primera semana no los dejo apoyar, la segunda un apoyo parcial, tercera y cuarta apoyo completo. siempre con un alza, con una cuña. No, Sin cuña. no Plantígrado. porque en el 85% de los casos yo le hago la transferencia del flexor y una de las cosas que yo siempre les remarco a mis fellows es que la transferencia del flexor no debo inmovilizar el tobillo en flexión plantar, porque después no recuperan la flexión dorsal por atrofia del flexor. Entonces los inmovilizo en 90 grados y no les pongo realce. ¿Y Para no cómo perder. fijas el tendón? Con tornillo de biotenodesis. Sí, con tornillo de biotenodesis. Andrés, ¿inmovilizas cuánto tiempo? A ver, yo los permito carga tolerancia desde el comienzo con una bota y después es que, insisto, estamos hablando de cosas distintas. No es lo mismo haber terminado con una transferencia y una desinserción completa que haber hecho una calcanoplastía simple con a lo mejor una bursectomía. Son casos distintos y tu manejo debe ser distinto. Pero en general... Claramente un Haglund simple, calcaneoplastia, apoya de inmediato y no pasa nada. Pero estamos hablando del paciente que levantaste el tendón y lo volviste a cerrar. Ya, a ese paciente yo lo permito que cargue, porque no pasa nada que se cargue. Si lo que no debe ocurrir, si tienes miedo que se vaya a desinsertar, lo que hay que bloquear es la dorsiflexión, no la flexión plantar. Y que si anda con bota tampoco hace dorsiflexión plantar. Por lo tanto, los dejo aproximadamente 3 semanas con bota y después les saco la bota y los envío a rehabilitación kinésica. Cuido un poquito más el speed bridge, porque en el fondo significa no el speed bridge, no estoy cuidando eso, estoy cuidando que se vaya logrando integrar el tendón de Aquiles desinsertado en el hueso del calcáneo. Y eso, ahí los dejo 4 a 6 semanas. Pero autorizas el apoyo con una alza en la bota. No, 90 grados ya le pondré un par de compresas, pero no más que eso. No más que eso. Y que cargue a tolerancia con la bota, no sin protección. Sergio, ¿algo distinto que añadir? Sí, algo adicional de la inmovilización en el posoperatorio inmediato. Muchas personas lo ponen en plantiflexión, tratando de proteger la sutura del tendón. Yo cuando utilizo el speed bridge lo pongo a 90 grados, o sea, lo pongo en posición neutra. Y si utilizo anclas, cuando utilizaba anclas, sí lo dejaba un poquito, unos 10 grados en plantiflexión, tratando de proteger estos puntos con las anclas, pero con el speed bridge lo dejo a 90 grados. Vasco, tú eres más terrenal. Cuéntame, dime que tú sí los dejas en equino, una semana, sin apoyo, por favor. Son unos inconscientes. No, yo básicamente coincido con el speed bridge estamos hablando, ¿no? Básicamente que es un sistema realmente con cintas mucho superior al anclaje con arpones. Pero ese es el que Sergio Abello cuida más, ojo. Exacto, ahí es lo único que coincido con Sergio. Básicamente yo lo dejo con un realce de 2 centímetros, 2 taloneras de 1 centímetro, dentro de un walker, hasta los 15 días que le saco los puntos, no le doy carga. Sí permito la movilidad precoz en caso que use una incisión central. Al mes le saco el walker y lo dejo calzarse con un calzado con una talonera. Ya le empiezo a intentar volver la dorsiflexión, un mes de una talonera en calzado, en una zapatilla. Con Bien. carga completa, claramente. Ahora, hablemos rápidamente, muy rápidamente, porque sobre todo los residentes y los no especialistas en pie y tobillo confunden todo lo que hemos hablado hasta ahora con un Haglund, que es una condición muy distinta donde pudiera o no haber inflamación del tendón y que se ve de esta forma en la resonancia magnética. Si ven, no hay calcificación, pero el dolor es por lo que explicaba el doctor Keller hace un rato, por la bursa, por la presión, por todo. Entonces, en estos casos de Haglund, que no mejoran con tratamiento médico, Andrés, ¿tú eres partidario del abordaje lateral o eres partidario de la calcaneoplastia endoscópica?
Bueno, me gusta hacer endoscopías, me gusta hacer artroscopía y lo hago endoscópico. No tengo ni cercana la habilidad de Van Dijk, ni de Jorge tampoco, pero me demoro bastante y lo intento hacer artroscópico. Ahora, el tema para los médicos que tienen poca paciencia, hacer ese abordaje lateral pequeño es bastante seguro también, siempre que no se vayan hacia adelante y generen un daño en el sural. Y lo van a resecar en 10 minutos y vas a hacer una bursectomía en 5 minutos más y se acabó el tema, versus a lo mejor 40 minutos estar haciendo una calcaneoplastía y revisando con el intensificador si quedó bien, porque a los que no somos tan expertos artroscopistas nos da más miedo, no es resecar el haglund, sino que uno igual se va hacia atrás, empieza a ir hacia atrás, hacia el tendón de Aquiles, y hasta dónde llegar, porque algo puede estar tocado el tendón de Aquiles y uno le hace con el shaver lo limpia un poco, pero no tiene ese bagaje el artroscopista que en 2 minutos lo tiene limpio. Pero lo hago artroscópico. Jorge, Si es una calcaneoplastía, la hago artroscópica. ¿Qué tienes que responderle aquí a Andrés? ¿Me preguntas a mí, Gaby, que se cortó? Sí, Jorge, por favor. No, el cirujano puede elegir cualquiera de las dos alternativas, abierta o endoscópica. Yo prefiero cuando el Aquiles está intacto, como mostraste recién, que la inserción está perfecta, yo prefiero optar por el tratamiento endoscópico, hacer la calcaneoplastia endoscópica, y vuelvo a remarcar, el único beneficio que tiene es quizás no hacer la incisión, porque el resultado postoperatorio, o sea, no es que porque lo hagamos endoscópicamente el paciente va a volver al deporte antes. Para mí vuelve en el mismo tiempo que una cirugía a cielo abierto, así que depende de la experiencia del cirujano si elige hacerlo a cielo abierto o si lo elige hacer en forma endoscópica. ¿Y tienes algún tip quirúrgico para tu calcaneoplastía o empiezas de cualquier zona a cualquier zona? No, empiezo desde proximal y en la medida que voy resecando el tejido, voy cambiando de portales para verlo de los dos lados, tratar de llegar lo más distal posible, y si tengo dudas, lo evalúo con intensificador de imágenes. Pero la idea es no hacer una calcaneoplastia insuficiente, que muchas veces ocurre porque creemos que llegamos bien distal y no llegamos bien distal. Porque Sergio lo hace al contrario, ¿no, Sergio? Tú lo haces de distal a proximal. Yo lo que hago es hacer los abordajes, a veces quedan los abordajes muy proximales, tratar de entrar en la parte más distal que pueda, y lo que hago es en plantiflexión abrir ese espacio entre el tendón de Aquiles y el calcáneo, ese espacio virtual donde está la bursa, y empiezo a resecar desde la parte más distal hacia la parte proximal, porque me pasaba, y también lo dice el doctor Van Dijk, que si uno empieza desde proximal hacia distal, empieza a generar a veces una muesca en la parte distal que a veces uno no se da cuenta y la puede dejar y puede generar problemas. Entonces yo lo que hago es desde la parte más distal, pronto con ese video que vas a poner se ve, y empiezo a resecar desde distal, desde donde quiero resecar hacia arriba. Entonces estoy seguro desde donde puedo resecar completamente la parte ósea que quiero resecar. Para mí es bien importante llegar y visualizar muy bien en el momento de la cirugía, visualizar muy bien la inserción del tendón. Y en ese momento sí empiezo a limpiar y resecar desde distal hacia proximal. Este es un video de Sergio. Este es un video de Sergio. O sea, Sergio, tú empiezas de aquí hacia acá. Y Jorge, perdóname que te interrumpí. No, quería hacer un comentario. Que es cierto lo que dice Sergio. Lo que pasa que Nick arranca la cirugía como si fuera una cirugía MIS. Arranca sin ver, él coloca el shaver y de distal a proximal él va creando el espacio. Entonces, es correcto también, son dos formas distintas de hacerlas. Las dos son muy válidas, pero él primero se crea el espacio como si hiciera una cirugía MIS y después la completa artroscópicamente. Perdón. Sí, lo que he tratado, variándolo un poco, es eso, es poder entrar un poco más distal y ver el espacio, ver ese espacio y ver el tendón donde se inserta. Y en ese momento sí poner la fresa y empezarlo hacia arriba y terminarlo como, a veces como si fuera un MIS, ¿sí? O sea,
y eso nos genera tranquilidad en que no nos quede esa cuña distal, esa punta distal, que no está bien. Bien, entonces Verificarlo con intensificador. Bien, en resumen, el tendinosis insercional, de acuerdo a lo discutido, todos indicamos de entrada tratamiento médico, ejercicios, crioterapia y AINES, modificamos el calzado y esperamos de 3 a 6 meses dependiendo de la sintomatología de la paciente. Y si vamos a hacer tratamiento quirúrgico, hacemos incisión central posterior y podemos considerar una liberación de gastronemio, y si es de un Haglund solamente, ya queda a gusto del cirujano si hacerlo endoscópico o no. Entonces pasamos al caso número 2, que es la tendinosis no insercional. Ahora es un paciente más joven, de 36 años, trotador de 3 veces por semana, dolor y edema sobre el tendón de Aquiles, sobre todo al realizar ejercicio. Mejoró al parar de trotar por 2 semanas y regresó cuando volvió con su actividad física. Si bien hay una contractura del tendón de Aquiles y un silver-skill positivo con una pronación excesiva del retropié. Esta es la imagen clínica, el examen físico y la imagen radiológica. Yo les pregunté en tendinosis no insercional si hacíamos algún estudio extra a la radiografía de entrada. Varios coincidimos en que no hace falta porque no modifica en nada nuestra conducta. El Vasco sí le hacía resonancia magnética de entrada, pero en una tendinosis no insercional, ¿sí solicitamos resonancia de entrada? Pregunto a Andrés. La verdad es que yo sí lo estudio a este paciente, y como tú me lo planteaste, que es un deportista frecuente, le haría una resonancia simplemente porque a estos pacientes muchas veces les interesa saber exactamente qué es lo que tienen, cuál es la magnitud del problema. Ahora, si es un poco más tranquilo el paciente, le haría una ecografía que me pudiera evaluar si hay líquido laminar, si estamos hablando de una tendinosis pura, si estamos hablando de una paratendinitis, si estamos hablando de un cuadro mixto, y un buen ecografista te puede entregar toda esa información perfectamente. Si estoy pensando en que lo voy a operar, que no lo voy a hacer de entrada, en ningún caso, menos en estos casos que son los que andan mejor con tratamiento médico, pero si necesito operarlo, ahí le haría una resonancia como para delimitar mejor la extensión, ese tipo de cosas. Vasco, ¿el Vasco se durmió o está presente todavía? Salió, parece. Aquí hay una pregunta que hacen en base a los estudios de extensión que se le harían iniciales, y es el uso del ecosonograma. ¿Algunos de ustedes lo utilizan de entrada o qué prefieren, la resonancia, la ecosonografía? Bueno, ahí ya yo mencioné un poco, si el paciente es tranquilo, una ecografía con un buen ecografista o sonografía entregaría una información adecuada inicial si estamos hablando de una tendinitis, una paratendinitis. Claro, el examen físico también nos puede ayudar mucho en saber si es una tendinosis o una paratendinitis. Y la resonancia yo la dejaría para una segunda línea cuando ya el paciente ha tenido muy mala respuesta y necesito hacer algo, estoy pensando en hacer algo quirúrgico. Jorge, ¿resonancia o eco de entrada? Depende de un factor fundamental que es el económico. Si puedo hacer resonancia lo hago, y si no pido una ecografía. Pero en buena lid prefiere la resonancia sobre el eco. Prefiero la resonancia sobre el eco, sí. Sergio igual, imagino que el Vasco igual. Pregunto algo, para no volver a discutir sobre el tratamiento médico. Vasco, ¿modificas en algo el tratamiento o la indicación de estiramiento o el alza? ¿Indicas alza en pacientes con tendinosis no insercional o solamente para tus pacientes con tendinosis insercional? No, también, y no dudo en el tratamiento médico de mandar a kinesiología, esto con ejercicios excéntricos, claramente. Ok. Si revisamos, ¿alguien quiere añadir algo? Perdón, interrumpí, ¿no? Si revisamos la literatura, y este es un resumen, fíjense, para tendinosis no insercional del Aquiles, stretching y crioterapia, que todos lo mandamos, no hay conclusión en la literatura. Tratamiento de cadena cerrada o excéntrico, hay trabajos tipo 1 que dan una altísima evidencia de que es efectivo para la tendinosis no insercional, y la onda de choque tiene una evidencia moderada. Esto con respecto al tratamiento no farmacológico. Con respecto al tratamiento farmacológico,
Esteroides, que le encantan al doctor Arrondo, no son recomendadas. Antiinflamatorios, no definitivamente. PRP, no hay conclusión, igual que los agentes esclerosantes. Y solamente me voy a detener en si tienen alguna experiencia con el High Volume Injections, con glucosa a alta concentración, en estos pacientes con tendinosis no insercional. ¿Alguno, Jorge, Vasco, Andrés, Sergio, alguno tiene experiencia con algo distinto a esto? Sí, yo intenté hacer una serie, perdón, Jorgito, intenté hacer una serie de alrededor de 10 pacientes y la verdad que el dolor que les produce la inyección de un suero hipertónico de glucosa es tremendo. Entonces intenté, como todos los métodos, PRP, ahora que Jorge lo está haciendo, yo quiero preguntarle el tema analgésico, si él utiliza alguna anestesia local o algo para hacerlo, porque la verdad de la queja que habla el paciente es tremenda. Y después yo creo que esto actúa como una cuestión traumática, ¿no? Que genera proceso inflamatorio, toda la onda de choque, el MEP, esto del suero hipertónico, PRP, no sé cuál es la razón clara biológica que permite la curación, todo eso es como son métodos agresivos al tendón que lo terminan curando por otra cuestión. Esa es mi conclusión. Jorge. Sí, comencemos con las sustancias de alto volumen. Por ejemplo, la proloterapia, cuando la intento haciendo un agón local de un anestésico local porque les duele muchísimo cuando uno intenta hacer la proloterapia sin anestesia. Los resultados, en mi experiencia, no son del todo buenos. Un 60% de los pacientes mejoran, un 40% no. Con respecto al plasma rico en plaquetas, la evidencia muestra que en tendinopatías aquilianas los resultados son 50 y 50. En mi experiencia son menores. Yo hago mucho PRP y en donde peor me ha ido ha sido en tendinopatías no insercionales del Aquiles, de forma que actualmente no lo estoy intentando. Sí estoy intentando una proloterapia como paso previo a decidir si hago algún otro gesto, como por ejemplo la cirugía, ¿no? Wow, interesante, Jorge, porque esa es exactamente también la experiencia mía. Yo ya no indico PRP porque estoy perdiendo el tiempo y el dinero del paciente. Pero, ¿alguien quiere añadir algo? Yo creo que todos coincidimos que si algún ejercicio es bueno para estos pacientes con no insercional, son los ejercicios de cadena cerrada. La duda puede estar con el tiempo del ejercicio, porque hay trabajos que hablan de entre 3 y 6 meses de chance para que sean realmente efectivos. ¿Alguien quiere añadir algo más del tratamiento médico, Sergio, antes que arranquemos? Sí, el tema en este caso, las ondas de choque tienen mejores resultados que la tendinopatía insercional. Sí. Y en algunos casos, en donde es una tendinopatía que está empezando, no insercional, una tendinosis del Aquiles, o inclusive en las tendinitis o paratendinitis del Aquiles, las ondas de choque funcionan bastante bien en las paratendinitis y en la fase inicial de una tendinitis no insercional del Aquiles, con buenos resultados. Más ejercicio. Y acompañado con ejercicio, pero ya cuando hay un compromiso del tendón de más de un 25%, ya creo que no sirve ninguno de estos métodos. Ok, falló el tratamiento quirúrgico y empecemos a hablar de nuestras opciones. Y hubo una época, hace unos 20 años, que Mafuli puso de moda el desbridamiento, el rasage que llama el doctor Arrondo. Vasco, ¿quieres referirte a esto un poco, que tuviste alguna experiencia con el rasage? ¿Cómo te gusta, meterme en la boca del león? Pero me gusta el desafío. Lo hice en forma percutánea, realmente es mucho menos eficiente que el tratamiento a cielo abierto cuando uno decide hacer un rasage. Yo el rasage a cielo abierto me dio buenos resultados. El percutáneo no fue así, no tuve los mismos resultados. El doctor Mazarajian levantó la mano. ¿Puede hablar Héctor o tiene que escribir y Judy nos cuenta? Habría que habilitarlo como coanfitrión. Bueno, si no, creo que él puede abrir el micrófono y hacer la pregunta. Déjame ubicarlo aquí. Lo tendría que habilitar Reni, me parece, Negra. El audio, el audio para que él comente.
Bueno, Exacto. si vemos la literatura, la tenotomía percutánea reportan de todo. Ahí va. Por supuesto, con nódulos mucho peor. Experiencia con el stripping famoso de Mafuli. Keller, ustedes tuvieron alguna experiencia, creo, ¿no? No. Lo pensamos, lo intentamos, pero yo no me acuerdo. Tal vez Cristian en su momento, pero me recordaría. Estábamos tentados en hacerlo, pero yo en pacientes míos no lo llevo a cabo. Claro, Además, como tú dices muy bien, los resultados que él publica son fantásticos, pero después empezó a hacer otras cosas. Entonces uno dice, bueno, si son tan buenos, ¿para qué cambio lo que estoy haciendo? yo pienso que David, una parte pequeña de lo que haces lo puedes hacer de forma endoscópica con más control. Lo que pasa es que eso es otro tema, pero es el mismo concepto, el stripping, es el mismo concepto, pero endoscópico. Totalmente. ¿Alguien me pidió la palabra, Jorge? ¿Qué pasa? tenemos- Héctor. sí, buen día a todos. ¿Cómo están? Muy Hola, lindo. Massa. ¿Cómo estás? Dos cosas para comentar. Yo sí pido resonancia, yendo medio paso para atrás, porque va a determinar qué conducta voy a tomar después. Si la resonancia me encuentra con un tendón homogéneo, que no tiene alteraciones estructurales, es decir, que es una tendinitis, sino una tendinosis, me cambia el tratamiento, porque si yo veo que tiene una tendinosis, ahí voy a pensar en algo quirúrgico, de la otra manera no. Y depende de la magnitud de la tendinosis, voy a optar por un tratamiento percutáneo o endoscópico o un tratamiento a cielo abierto. Si es importante, el tratamiento probablemente lo haga a cielo abierto. A mí, como un poco con el Vasco, como decía el Vasco, a mí el tratamiento percutáneo del Rasage me fue muy bien. Debo haber hecho, tengo más o menos 14 o 15, y me fue muy bien en todo. Así que es una de mis prioridades si yo tengo que pensar en algo mini-invasivo. Lo he hecho endoscópico, pero muchos menos casos, y me fue bien, con la particularidad que hay que tener bien localizado y marcado el tendón, porque uno endoscópicamente se puede ir un poquito oblicuo y sin querer puede como terminar de cortarlo, si tiene que ser bien longitudinal sobre el tendón. Pero me fue muy bien con lo percutáneo. Ok, interesante. También tuviste la experiencia en literatura que dice que mientras más nódulos, la evolución es peor. Sí, cuando es un nódulo único en general anda muy bien, y cuando es como multinodular, que uno palpa la elevación, dice la bibliografía, no me pasó porque los que hice yo me fue bien, y generalmente son un solo nódulo los que me tocaron a mí. Bien. Massa, sé que tienes mucha experiencia también con el tratamiento endoscópico. Cuéntanos qué haces exactamente en la cirugía endoscópica, por favor. En realidad en la cirugía endoscópica lo que yo hago es el mismo tratamiento que el Rasage percutáneo. Es decir, liberás con la misma troca romo alrededor del tendón, pones la óptica, y lo que sí es importante lo que decía de la dirección, pero básicamente es un Rasage con un bisturí de gancho o de retrógrado. Se hacen como cortes longitudinales a lo largo del tendón, y esa es la cirugía, y sobre todo el debridamiento. El debridamiento de las partes blandas, porque generalmente se asocia a una peritendinitis, y si se puede resecar todo ese tejido fibroso que está alrededor del tendón, y sobre todo un poco anterior, funciona mucho mejor. Pero básicamente la técnica es el Rasage como longitudinal, ¿no? Solamente la cara ventral. Trabaja solamente en la cara ventral del tendón. Ventral, y el Rasage lo hago desde la cara posterior del tendón, es decir, entre la fascia y el Aquiles, trabajo para hacer el Rasage longitudinal. Y si necesito, me voy debajo para limpiar todo ese tejido en la cara anterior. ¿Y seccionas de rutina el plantar delgado o no? Sí, está así. Bien. Héctor, Me pasó en un paciente que... Perdón. Ah, no. Sí, sigue hablando, ya te digo la pregunta. Que me pasó en un paciente que no lo encontré, y cuando hicimos una resonancia de control, este maldito tendón pequeño estaba ahí, pero bueno, una vez. Claro. Aquí dice, ¿qué límite tiene ese debridamiento cuando haces el Rasage? El límite es solamente la zona nodular, solamente esa zona.
Ok. No sé si se refería a eso. Vasco, ¿quería decir algo? Sí, yo voy a hacer un comentario que se lo debo, que creo que está dentro de los participantes, y es un honor al doctor Macklin, que me dijo cuando en mi formación que los artroscopistas no eran cirujanos, que estoy totalmente arrepentido, ¿no? Pero bueno, no importa. Bueno, yo por las dudas, por eso me formé en cirugía abierta y después hice endoscopía, por si acaso. Pero vos te pudiste escapar, Héctor. A mí yo quedé con esa frase que me mató. Ahora yo soy vasco y soy muy cuadradito. Y realmente a mí el límite es, cuando es nodular lo abro. Cuando no es nodular, intento hacerlo percutáneo. Pero esto como último recurso, ¿no? De lo que hablamos, tratamiento médico, tratamiento fisioterápico, MEP, ondas de choque, todo eso. Y al final del camino, estas dos opciones. En el último año con las ondas de choque no pude operar ninguno, aunque quería. Porque las ondas de choque anduvieron muy bien y los pacientes mejoraron y no los operé. Eso sí. Jorge, ¿algo que añadir al tratamiento endoscópico de la tendinosis no Sí, insercional? quería decir brevemente dos cositas, que con el tratamiento percutáneo me fue mal, con el tratamiento endoscópico me fue peor, de forma tal de que yo prefiero hacer la cirugía a cielo abierto con el viejo tratamiento de escarificación longitudinal, y por supuesto que trato, antes de indicar la cirugía, sugerirle que lo vean al doctor Macklin, al doctor Mazarajian, al doctor Arrondo, para que traten de operarse con ellos. Sergio Abello, ¿quieres comentar algo? Tenía un video tuyo, Sergio, pero no lo pude montar porque estaba un poco largo. Ok, yo lo hago un poco diferente. Lo que yo hago es, ubicar muy bien el nódulo, y lo hago endoscópico, pero no en todos los casos. O sea, lo que yo hago es, si es hago una resonancia magnética. Si hay un compromiso del tendón menos del 25%, a esos pacientes les hago ondas de choque si no han mejorado con un tratamiento no quirúrgico de fisioterapia y todo el tema de estiramiento. Si el compromiso del tendón está entre un 25 y un 50% del tendón, lo que hago es hacerle una tenoscopia, hago una liberación del tendón de 360 grados, busco el tendón del plantar delgado, que a veces cuesta un poco trabajo, sobre todo cuando el tendón del plantar delgado va pegado a la parte distal del Aquiles. Entonces hay que buscarlo bien y en ese caso una tenotomía. Inicialmente eso era lo que hacía y tenía algunos casos que iban muy bien de tenoscopias de Aquiles y otros casos que generaban mucha inflamación y seguían con algo de dolor o se demoraban mucho en recuperar, de 3 a 6 meses en recuperar. Entonces empecé a añadirle a la tenoscopia y a la liberación que les digo, un alargamiento del gastrosolio medial. Y tan pronto empecé a hacerle esa combinación de un alargamiento del gastrosolio medial con la tenoscopia, empezaron los resultados a mejorar significativamente. Y hoy en día creo que sí lo mejora muchísimo y hace que la recuperación del paciente sea mucho mejor. El hacer el alargamiento del gastrosolio medial le quita mucha tensión a la zona de tendinitis o tendinopatía no insercional del Aquiles y nos ayuda muchísimo a la recuperación. Y hoy en día lo que hago es eso, hacer 360 grados del tendón, liberar muy bien del paratenon, buscar siempre el tendón del plantar delgado y cortar. Al doctor Keller ni le voy a preguntar porque ya él publicó su experiencia con 11 pacientes, 10 perfectos. Doctor Keller, algo que añadir en su vasta experiencia Mira, Andrés, coméntanos si en estos pacientes, aparte de la tendoscopía, evolucionaron como Sergio a añadir algún otro procedimiento en el mismo acto. No, yo creo que lo que nosotros hacemos es un poco lo mismo que comentó finalmente Sergio, pero aquí, y no me gusta entrar en discusiones filosóficas, la pregunta es, se han planteado como alternativa de tratamiento 5 o 6 distintas, y todas me ha ido bien, el clásico me ha ido bien. Ahora uno tiene que preguntarse qué es lo que está tratando. Y desde mi punto de vista, todas estas técnicas, todas, incluyendo ese paper que aparece ahí, lo que tratan es dolor.
Entonces, algunos atacan percutáneo el nódulo, otros lo atacan abierto el nódulo, otros lo atacan endoscópico el nódulo, y ni siquiera sabemos si el nódulo es lo que está doliendo. Entonces, por eso en algún momento nosotros hacíamos en forma endoscópica, también metíamos un bisturí y hacíamos secciones del tendón, pero le poníamos PRP, pero hacíamos un debridamiento tratando de liberar el paratendón, que es una estructura que sabemos que está ricamente inervada y con vasos sanguíneos, y que por ahí podría estar la explicación del dolor. En esos 11 pacientes que fueron, después de hacernos la experiencia inicial, en estos que están publicados, nosotros ni tocamos el nódulo, en ninguno. Los nódulos que habían no eran tan grandes y no los tocamos, y sin embargo los pacientes se aliviaron del dolor, que es el resultado final de ese trabajo, y de todo lo que está publicado es el paciente se mejoró. ¿Y dónde está la mejoría? En el control del dolor. No está en que tú le hagas una resonancia y te aparezca una estructura anatómica normal. Eso no ocurre, ni con ejercicios, ni con ondas de choque, ni con ningún tipo de cirugía. Y por lo tanto uno debería decir, en base a lo que piensa, cuál es la filosofía del problema del paciente, plantear una solución. Yo creo que son todas válidas, porque ni siquiera tenemos claro qué es el dolor. La clave, para mi gusto, es hacer una liberación importante entre el paratendón, que está muy adherido, que no es fácil de hacerlo, y sobre todo por la cara ventral del paratendón, que es el que está más ricamente inervado, y por eso los pacientes, probablemente en el caso nuestro, aliviaron el dolor, que era bastante sintomático y por más de un año. Esos pacientes tienen más de un año de dolor antes de haber sido sometidos a ese procedimiento sin tocar el nódulo. Andrés, te pregunto algo. Hoy en día todos tus pacientes con tendinosis no insercional del Aquiles, no importa la imagen o la lesión que veas en la resonancia magnética, la indicación tuya o del equipo de ustedes es tratamiento endoscópico. Es tratamiento endoscópico, no es tratamiento abierto. Tratamiento abierto, no. Ahora, reconozco que nosotros no operamos mucho estos pacientes, que fue un poco lo que dijo el doctor Mazajarian. El tratamiento médico está funcionando en los pacientes, a lo mejor en los de Jorge, que son deportistas de alta competencia, está más premiado en resolver el problema, pero estos problemas se resuelven lento y se resuelven muy bien con tratamiento médico, y cuando ya eso ha fracasado, por lo menos en nuestra institución, en esos pacientes nosotros empezamos a pensar en operarlo, y si lo operamos lo hacemos endoscópico, no independiente que tenga uno o varios nódulos y que sean muy grandes, a no ser que la paciente diga, Andrés, necesito que me baje este cototo porque las botas que yo ocupo me provocan dolor por fricción, cosa que no es fácil que ocurra porque no están en una zona de mucha fricción. En ese caso uno puede rebajar con el mismo shaver un poco ese nódulo, pero yo creo que la solución, del dolor va por el control de la liberación de la adherencia. Bien, Sergio. Sí, estoy de acuerdo con Andrés. Yo empecé a hacerlo en todos los pacientes sin importar los nódulos y el compromiso del tendón, hasta que tuve una paciente que tenía un nódulo grande que comprometía más del 50% del tendón. Le hice un debridamiento del tendón, la operé, y al cabo más o menos de la tercera, cuarta semana de la cirugía, me llegó con una ruptura del tendón. Entonces me puse a pensar y dije, bueno, de pronto lo debridé demasiado, y como el tendón estaba muy comprometido, pues le empecé a hacer fisioterapia, rehabilitación, y se me rompió el tendón. Por eso me devolví un poco, y entre hasta 75%, cuando es mayor del 50%, los hago abiertos, por miedo a que me pase otra vez eso. Pero estoy de acuerdo, por ejemplo, Van Dijk le hace a todos los tendones sin importar el compromiso del tendón. Y lo importante de esto es debridar completamente el tendón, porque lo que estamos es quitando la inervación del tendón, que es lo que está causando el dolor, como lo dice Andrés. Si uno le toma resonancias magnéticas a futuro a estos pacientes, yo creo que en ningún paciente he visto que se restablezca la histología del tendón como tal. Simplemente es control del dolor, y los pacientes empiezan a aprender que tienen que hacer mucho más ejercicio de estiramiento todos sus días si quieren seguir haciendo su práctica deportiva. Entonces, o simplemente caminar. Pero yo sí tengo ahí un poco de discrepancia con Andrés en los nódulos grandes, porque me pasó y dije, no lo vuelvo a hacer. Bien.
Entonces muchos reportan en Nosotros no lo literatura. hacemos, no lo hacemos. Ok. No lo hacemos. Pero me preguntó, Gabriel me aprieta y me dice, bueno, y si es muy grande, si le molesta podemos hacerle pero no es parte, y si tú lees ese trabajo, ahí queda claro que nosotros simplemente liberamos el paratendón, intentamos liberar el paratendón para que se acabe la inervación y con eso el paciente se alivia. Bien. Acuerdo. Bastante reporte en la literatura sobre experiencia con el tratamiento endoscópico. Casi todos reportan mejoría significativa. Lo que es interesante de Mafuli, o donde está involucrado Mafuli, que no hay diferencia si esos pacientes antes los habían tratado con PRP o no. Y yo pensé, y este lo puse sobre todo por Jorge, porque pensé que hacía el desbridamiento endoscópico y transferencia del flexor largo del hallux, pero ya dejaste muy claro, Jorgito, cuál es tu preferencia hoy en día, ¿no? Entonces, el debridamiento o reparación en tendinosis no insercionales abierto, que es lo que prefiere el doctor Arrondo, Vasco, algo que aportar acerca de este tipo de tratamiento. ¿Tienes algún tip? ¿Te resecas el nódulo y ya está? ¿O vas más arriba, más abajo del nódulo en algún porcentaje? Está perfecto. Yo veo, Gaby, que le haces una incisión central. Yo esto lo opero por una incisión medial. Coincido en lo que dijo Sergio y Andrés, que hay que tratar en una visión 360 todo el tendón, le hago incisiones longitudinales y nada más. Bien, Jorgito. Cuando hay nódulos importantes, reseco el nódulo y le hago los cortes longitudinales al tendón. Sí, me encantaría decir que me fue bien con la endoscopía, porque mis 80% de cirugías son endoscópicas, tanto en rodilla como tobillo, pero bueno, la verdad que no me ha ido bien, ni cortando el plantar delgado, ni haciendo el desviamiento de incisiones longitudinales, así que yo hago exactamente lo mismo que Guillermo. Hago un abordaje más medial, más posteromedial, y hago incisiones longitudinales. Excelente. Jorge, inténtalo hacer con el alargamiento del gastrosóleo medial. Realmente creo que cambia completamente el tema. Sí, lo voy a intentar. O a lo mejor hacer solamente el alargamiento del gastrocnemio medial. No, nos pierdes la diversión. Se pierde la diversión. Bueno, entonces podemos resecar hasta el 50% del tendón o extrapolar el estudio de los peroneos de Keller y de Emilio y a lo mejor dejar un poco más, pero cuando hacemos resecciones amplias del tendón, bueno, ya hay muchas opciones que van a depender del tamaño del defecto, y no me quiero extender mucho aquí, pero bueno. Intervenir un momentico, porque ¿Perdón? quedó aquí como que la duda de que si siempre se reseca en cualquiera de los casos el plantar delgado. ¿Quién hace la resección independientemente de si se haga resección o no del tendón o la cantidad de tendón, o se hace un tratamiento endoscópico o abierto? Bueno, entiendo que Sergio Abello y Massa tratan de resecarlo, ¿correcto? Siempre lo quito. Así sea abierto, lo quito. Bien. Inmovilización de estos pacientes, igual a lo discutido en tendinosis insercional, ¿o hay algún cambio en su tratamiento? Yo en este caso sí lo empiezo a rehabilitar en forma temprana. No lo inmovilizo, le permito apoyo inmediatamente y la rehabilitación lo más rápido posible. Massa levantó la mano. Massa. Se nos fue. Se nos fue Massa. Yo lo protejo sin talonera de realce, en el caso que haga un rasage, pero lo protejo por 3 semanas con un walker a 90 grados. Bien. Ahí estoy. No sé si Jorge lo recuerda un poquito más que yo. Van Dijk tiene como bastante estudiado el tema del plantar delgado. Se produce un tipo de adherencia que genera una hipersensibilidad en la zona, porque hay un aumento de la inervación, y esa inervación aumenta la circulación, se reinerva de nuevo y genera como, no es como un neuroma, pero aumenta una zona, existe una zona de la fibrosis donde está el plantar delgado, que es lo que para él genera el dolor. Lo tiene escrito en un artículo que publicó, y en los cursos que hace siempre muestra las fotos. Por eso él lo único que hace cuando tiene que hacer eso es resecar el plantar delgado.
Pero justo vi que Hugo había preguntado y había alguna pregunta con respecto a eso, pero se puede buscar, hay un laburo de Van Dyck que habla justamente de eso particularmente. ¿Vos te acordás, Jorge? Sí, lo que pasa que posterior a ese trabajo aparece otro trabajo de Nicola Maffuli años después, no me acuerdo, creo que fue 2012, 2013, en donde dice si no hemos estado persiguiendo una pista falsa, y pone en duda todo este tema de las neoformaciones vasculares y nerviosas y la sección del plantar delgado, o sea que está medio discutida la cosa. Sí, ese no lo tenía. Bueno, Dentro gracias. de lo que dice Van Dyck y de su estudio es que la elasticidad del tendón de Aquiles es totalmente diferente a la elasticidad del tendón del plantar delgado. Entonces, si vemos el módulo de elasticidad del tendón de Aquiles, es mucho más largo que el del plantar delgado. Entonces, esa neovascularización y esa cicatriz que se forma entre uno y otro, lo que hace es como uno es mucho más elástico que el otro, entonces el tendón del plantar delgado empieza a jalar como cuando tenemos una fibrosis en una cicatriz, que empieza a jalar la piel y genera dolor. Básicamente eso es lo que él dice y esa es la causa del problema. Por eso él dice que siempre lo corta y yo le aprendí eso y yo siempre lo corto con esa teoría. Bien. Judith, ¿hay alguna otra pregunta o algo nuevo? ¿No? Nada que no se haya respondido. No, Entonces, en resumen de no insercional, todos empezamos con tratamiento médico, todos coincidimos con ejercicio, crioterapia, AINES, podemos esperar de 3 a 6 meses dependiendo del paciente. Y las ondas de choque aparentemente funcionan un poco mejor. El plasma rico en plaquetas se demostró que no. O sea, un poco mejor que en las tendinosis insercionales. Tratamiento quirúrgico, creo que hay mayor tendencia al tratamiento endoscópico. Diría que la mitad, bueno, Sergio y Massa prefieren hacerlo. Una idea de liberación de gastrocnemios que cada día pareciera ganar un poquito más de fuerza. Y yo pienso que casi todos preferimos la incisión central posterior para la reconstrucción. ¿Algo más que añadir? ¿Algo más que queramos discutir? ¿O alguna otra pregunta que haya surgido? Negra. No, creo que había bastantes dudas en cuanto a lo del plantar delgado, pero ya acá dieron la información necesaria sobre eso. La incisión medial lateral, ya aclaraste que la postermedial es la que más se utiliza. Aquí hay alguien preguntando si alguno utiliza ozono. Ozonoterapia para el tratamiento de las tendinitis, ya sea insercionales o no insercionales. ¿Alguno lo usan? No. ¿O tiene experiencia? No tengo ninguna información de eso. Bueno, amigos, yo con esto quiero darle las gracias a todos. Judith, también no sé si quieras dar unas palabras de despedida. Mil gracias, Jorgito, por habernos apoyado y Massa. Andrés, Sergio, Vasco, como siempre, espectacular. Pienso que estuvo muy buena la discusión. Aquí nadie tiene la palabra y de hecho la literatura hasta contradice mucho de lo que discutimos aquí, pero es lo que yo creo que nos enriquece, discutir realmente cuál ha sido nuestra experiencia, y ha habido contraste espectacular y me encantó como la evolución de Jorge del PRP o la evolución del tratamiento endoscópico al abierto y Sergio, y no sé qué opinan ustedes, pero para mí estuvo espectacular esa discusión. Sí, de verdad que muchas gracias a todos y las intervenciones de última hora que se pudieron incluir al doctor Batista y al doctor Masaya. De verdad que muy agradecidos por toda la información y por todo el fuego cruzado que se hizo aquí en cuanto a la experiencia y a la evidencia que se mostró. Muchas gracias. Gracias también al doctor Arrondo, creo que no le dimos las gracias, se nos olvidó. Gracias. Yo no las necesito. Yo lo único que hago hincapié de alguien que yo quiero mucho, pero te aviso, Gaby, que el doctor Bonmatí entró tarde al webinar y quiso hacer preguntas, y estuviste muy bien, Negra, de infiltrarlo, no permitirle la participación. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, amigos, hora del Bermuda. Muchas gracias a todos y cuídense mucho. Gracias a todos. Gracias, Jorgito. Gracias, Massa. Chau, Jorge. Chau, muchachos. Chao.